Hoy vamos a hacer este mandala de 8 puntas. Voy a comenzar, son 4 varillas de brochet, yo las medí y las corté a los 15 centímetros y también les hice una marca en el centro. Voy a comenzar primero con 2 de ellas, en este caso voy a utilizar una lana fina, voy a atarlas a las 2 varillas haciendo un nudo sobre otro, las nivelo y llevo este nudo al centro, a la marca que realicé. Voy a comenzar a dar algunas vueltas sobre ellas. Generalmente doy 5 o 6 vueltas, también depende del material que estén utilizando. Abrimos de esta forma y volvemos a pasar un poco más de lana en esta nueva abertura. ¿Sí? Comienzo de un sentido hacia el otro, para no generar el bulto en el centro. De esta forma me va a quedar firme el bastidor. Y ahora voy a hacer una lazada en cada una de las varillas. Siempre me voy a dirigir hacia la que tengo a la derecha, haciendo una lazada. En este caso hice 2 para corregir la simetría, ya que esa punta me queda más retraída, lo mismo que en esta de aquí. Voy a continuar de esta misma forma hasta haber completado 1 centímetro más o menos. Ahora, para cerrar y cambiar la lana, envuelvo sobre la varilla para poder cortar la lana aquí atrás, hacer el nudo y retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Voy a repetir exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. Ya tengo mis 2 bastidores de 4 puntas y ahora los voy a unir. Voy a utilizar este color rosado, ato en cualquiera de las varillas, hago un nudo sobre otro y las voy a montar de esta forma. Bien, trato de sujetar lo más firme que puedo y voy a seguir haciendo una lazada en cada una de las varillas. En este caso voy a pasar por las 8 varillas y uniendo de esta forma los 2 bastidores. Al principio se va a mover un poco, por supuesto, pero vamos a ir corrigiendo a medida que avanzamos. ¿Sí? Fíjense que todavía tengo flexibilidad para poder desplazarlas. Así que siempre voy corrigiendo para que me quede de forma simétrico este bastidor. Voy a continuar de la misma forma, enlazando en cada una de las varillas, formando una figura circular. Voy a hacer unas 4 vueltas de la misma forma. Luego, para cortar el hilo, de la misma forma que hicimos anteriormente, envuelvo sobre la varilla y hago un nudo alejado del centro para poder retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Muy bien, ahora vamos a pasar a la figura central, que es la que vamos a ver en este momento. Voy a atar y voy a comenzar con este color blanco. Ato en cualquiera de las varillas, de la misma forma, haciendo un nudo sobre otro. Quito un poco el excedente y llevo el nudo a continuación de la última figura que hicimos. Y vamos a tejer en estas 4 varillas. Las otras las vamos a pasar por debajo. Fíjense, paso por debajo y enlazo en la que continúa. Paso por debajo y enlazo en la que continúa. Y de esta forma voy generando un cuadrado, solamente trabajando en estas 4 varillas. Aquí llegué al punto de inicio, tengo mi primera vuelta y voy a continuar de esta misma forma hasta haber llegado al límite, en este caso, del color rosado. A esta altura, más o menos, será 1 centímetro de tejido que hemos avanzado. Vuelvo a cerrar de la misma forma, siempre alejándome del centro para poder hacer el nudo aquí atrás y retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Y aquí ya puedo quitar, por ejemplo, esta lana violeta que ya ha quedado bien sujeta con este color blanco nuevo que agregué, así que aprovecho a retirarlo. Ahora voy a continuar con el color amarillo. Voy a atar en alguna de estas 4 varillas, que son las que voy a trabajar ahora, ¿sí? Que es donde no trabajé con el color blanco. Quito un poco el excedente, lo llevo a continuación de la última figura, o sea del círculo, y voy a repetir de la misma forma, pero voy a pasar por debajo todas las puntas que tejí con blanco y voy a enlazar en las puntas que no he tejido. De esta forma voy a generar también un cuadrado, pero de forma cruzada al blanco que realizamos anteriormente. La figura es muy sencilla y el patrón queda muy bello. Voy a hacer la misma cantidad de vueltas que hice con el color blanco para llegar a la misma altura. Y ahora vamos a empezar a intercalar todos estos cuadrados. Donde yo enganché el blanco, siempre voy a trabajar con el color blanco. Esto por una decisión estética y un criterio creativo nada más, pero pueden intercalar también con otros colores. En este caso voy a continuar repitiendo la misma figura, pasando por debajo esas varillas que no voy a tejer y generando un cuadrado.
Luego sobre el color amarillo voy a colocar un verde claro. Luego vuelvo a hacer el cuadrado blanco. Luego donde hice el amarillo y el verde claro agrego el siguiente color que es un verde oscuro. Y de esa forma voy avanzando mientras intercalo estos cuadrados en el bastidor. Aquí estoy colocando el color verde y es sumamente sencillo avanzar con esta figura. Queda muy bonita. Vamos haciendo simplemente un cuadrado sobre uno de los bastidores que agregamos al principio y luego generamos otro cuadrado en las otras varillas, en las otras 4 varillas, y de esta forma continuamos hasta llegar al final del bastidor. Recuerden que en mi canal de YouTube van a encontrar tutoriales mucho más complejos, algunos súper sencillos, más grandes y demás, así que bueno, pueden ir a verlos ahí si ustedes gustan. Aquí estoy terminando de colocar el color blanco, ya estoy llegando a las puntas, me queda muy poquito espacio, así que envuelvo un poco para cubrir esa pequeña punta que se alcanza a asomar y cuando ya llego a este punto que es donde inicié, directamente envuelvo un poco en esa varilla para cubrirla y también hago un nudo. En este caso ya terminé con todos los cuadrados en estas 4 varillas. Me falta completar el cuadrado que va a continuación del rosado y así concluimos con este trabajo. De esta forma queda del lado de atrás y así se ve en la parte de adelante. Déjenme una carita feliz si quieren que continuemos con estos tutoriales. De esa forma podemos seguir generando contenido y crecer todos juntos.